Bueno, muy buenos días, hermanitos, hermanitas. Esta es la sesión número 13 de la clase de institutos de familias eternas. Ya empecé hablando muy pasito. Bueno, voy a hacer el primer como ensayo, cómo nos va con estas clases pregrabadas. Vamos a ver la 14 y la 13 y pues las actividades que vamos a ver que ustedes pues deben de desarrollar por el grupo de WhatsApp como una vez se los indique y deben de responder por el grupo de WhatsApp para confirmar asistencia que ustedes sí vieron esta clase. Entonces, hoy vamos a primero ver la clase de 13 y luego la 14. La 13 se llama cómo mejorar la oración en el templo. Entonces dice, la oración, los templos nos preparan para convertirnos en mejores discípulos de Jesucristo y las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles allí hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios. Esto está en la familia en la proclamación para el mundo, León a noviembre de 2010, en la página 129. Dice, esta lección que vamos a ver nosotros acá, ustedes como alumnos aprenderán varias maneras de enriquecer su adoración en el templo, trayendo de ese modo mayores bendiciones para quienes, para nosotros mismos y para nuestras familias. Solamente hay dos diapositivas, lástima que no puede grabarlas porque estaba haciendo como el ensayo, pero no puede grabar por Zoom, pero entonces por eso ya se las envié por el grupo y ya que les va a llegar el video. Dice, en esta primera diapositiva, que es la tercera, ya aquí vamos a empezar a ver algunas actividades y lo más vamos a profundizar más el tema. Todo de las escrituras. Siempre va a haber las preguntas van a ser en base a algunas escrituras que nosotros mismos vamos a estudiar y vamos a responder con base en esas escrituras. Entonces, la frase santidad al Señor está grabada en el exterior de todos los templos. Vamos a iniciar esta primera diapositiva con esa frase. La frase santidad del Señor está grabada en la parte exterior de todos los templos. El objetivo de esta frase y de traérsela acá es que nosotros debemos ir preparados para los templos. Así como ellos son santos, nosotros también debemos estar limpios, ser santos, cumplir con los convenios de Dios, cumplir con lo que Dios nos pide para ser purificados y ingresar a sus templos sagrados. El presidente Thomas S. Monson dice, aquellos que comprenden las bendiciones eternas que se reciben mediante el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Entienden que las ordenanzas salvadoras que se reciben en el templo y que nos permiten regresar algún día a nuestro Padre Celestial en una relación familiar eterna y ser investidos con bendiciones y poder de lo alto merecen todo sacrificio y todo esfuerzo. Todo sacrificio y todo esfuerzo, lo merecen todo para ingresar a los templos que son sagrados. Es donde los encontramos en el faro, el Santo Templo, un faro para el mundo, en la Leona de Mayo 2011, la página 92, que nos habla sobre todo ese tema, la importancia de los templos, sobre todo ese faro y esas bendiciones sagradas que podemos tener nosotros en los templos. Entonces, el primer ejercicio, la primera actividad, todos, para todos, vamos a leer Juan 2, del 13 al 16, y vamos a responder estas preguntas. ¿Qué manera ese relato ilustra la naturaleza sagrada de los templos? ¿De cuál relato hablamos? De lo que van a encontrar en Juan 2, 13 y 16. Segunda pregunta, ¿de qué manera ilustra ese relato la actitud que debemos tener hacia el templo? Tercera pregunta, ¿de qué formas muestran las personas en la actualidad una falta de respeto por el templo? Aquí vamos a ver en estas escrituras, en esta segunda escritura, Doctrinas y Convenios 109-20, el primer principio para esta primera lección. Y ese primer principio lo encontramos en la dedicatoria del templo de Quitre, donde dice, Dios ha mandado que no se permita entrar en su casa ninguna cosa impura. Primer principio.
Dios ha mandado que no se permita entrar a su casa ninguna cosa impura, y lo encontramos en el Doctrinas y Convenios 109:20. Entonces ahí también hay una pregunta, dice, ¿qué principio podemos aprender de ese versículo? ¿Qué aprenden ustedes de ese versículo? Ya en sus propias palabras, de ese primer principio. Y por último, donde se habla de verdades, en la tercera diapositiva dice, en las escrituras los templos siempre se representan como lugares de pureza, santidad y dignidad. Y eso es, digamos, como es un reflejo de nosotros como seres humanos, como jóvenes, como personas, como hijos de Dios. Que nosotros seamos un reflejo de pureza, santidad y dignidad. Que es la forma pues más sagrada y es la forma más divina de la cual nosotros nos podemos reflejar a nuestro Padre Celestial, pero sobre todo es la forma en la que nosotros debemos presentarnos ante su presencia, con una pureza, con dignidad, tener pureza en nuestros corazones, en nuestras actuaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. A veces uno ve actos y ve cosas que no son transformadoras de pureza, de santidad, no son transformadoras de dignidad, acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial nos enseña, ¿sí? A veces inclusive nosotros aceptarlas, de pronto no aceptarlas, pero alguien está haciendo un chiste de pronto indigno, y el hecho de que yo me ría de ese chiste indigno, de una u otra forma no soy compatible o no estoy cumpliendo con lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que vamos a ser pues las personas bravas, que no sé qué, pero uno dice, pues se contó el chiste y bueno, como que, o sea, es preferible ser neutro, que otra persona vea que nosotros damos aceptación a ciertos actos que ellos realizan. Y eso hace que las personas vean en uno, mire, y se sientan ellos mal, ¿sí? Eh, la embarré diciendo esto, haciendo esto delante de tal persona porque yo sé que ella no es así o él no es así, y me equivoqué. Pasa porque, digo, conmigo ha pasado porque muchas personas saben que yo soy cristiana, y a veces dicen o hacen cosas y yo pues no opino, me quedo ahí como que no, como que ya, yo como que no, prefiero no opinar ahora. Entonces, no, qué pena, verdad que usted no es así, me dicen, verdad que usted no es así, y ya, sí ve que entonces ya las personas saben, a diferencia de que uno como acepte o haga ciertos actos o ciertas situaciones, o mencione ciertas cosas que no van de acuerdo a esta pureza, esta dignidad y esa santidad que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros, que somos un reflejo del templo. En la cuarta diapositiva empezamos estudiando tercera de Nefi 17:1-3. De aquí vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestra adoración en el templo. Tercera de Nefi, para que todos la leamos, cómo mejorar nuestra adoración en el templo. Y vamos a hacer este primer ejercicio, es completar esta frase que aparece acá en rojo, en la cuarta diapositiva, en rojo, que dice, lo que logremos del templo dependerá de. Entonces cada uno va a completar esa frase y lo va a escribir ahí por el grupo de WhatsApp. Lo que logremos del templo dependerá de qué. Y vamos a seguir estudiando, que eso nos va a permitir completar esta frase, o nos va a ayudar. Dice, el presidente Boyka Parker, de Coro 12, de los 12 apóstoles, manifestó, dijo, lo que logremos del templo dependerá en gran medida de lo que nosotros llevemos al templo, en calidad de humildad, de reverencia y del deseo de aprender. Si somos dóciles y humildes, seremos instruidos por el Espíritu de la casa del Señor. Eso lo encontramos en el Santo Templo, página 6. ¿Sí? Nuestra humildad, nuestra reverencia, ese deseo de aprender, ese deseo de enseñarnos todo lo que vamos en el templo, y que lo recibamos como tan sagrado, tan único en nuestra vida, pero dependerá de qué.
de nosotros, de esa preparación, de esa divinidad, de esa dignidad. Entonces, luego aquí vamos a ver nuestro segundo principio. Dice, si vamos al templo con humildad, reverencia y un deseo de aprender, seremos instruidos por el Espíritu. Si nosotros llevamos con ese deseo de aprender, con esa humildad y con esa reverencia, que es el segundo principio de esta primera lección, la número 13, seremos instruidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tocará. Entonces a veces uno ve personas que dentro del templo están muy concentradas en lo que hacen, en las obras, inclusive algunos lloran, y es esa divinidad, que es ese espíritu que Dios los toca. Eso no quiere decir que las que no lloren, ¿no? El espíritu nos toca, porque todos digamos, reaccionamos de diferentes formas, pero es esa la actitud de irnos preparados para el templo. Dice en situación 1, cuando el Salvador visitó a los nefitas, les enseñó un modelo para comprender las cosas sagradas. Ya Dios lo enseñó, el cual podemos seguir cuando asistimos al templo. Entonces, tarea también para acá, vamos a leer tercera de Nefi, bueno, que es la misma que la vamos a estudiar en esta cuarta diapositiva, tercera de Nefi 1:3. Ahí está la forma en la que Dios nos enseñó cómo nosotros debemos comprender las cosas sagradas. Y por último, vamos a contestar estas preguntas. Todo de la lectura de tercera de Nefi 17, unos tres versículos nomás. Entonces, primera pregunta, ¿qué les enseñó el Salvador a sus oyentes que hicieran que les ayudara a prepararse para comprender las cosas sagradas? Y segunda pregunta, ¿de qué manera podemos seguir este modelo con el fin de mejorar la calidad de nuestras experiencias en el templo? Y ahí abajito nos da como unas ideas de esa pregunta. Entonces, esa es la primera lección del día de hoy, y pues quedaría atenta a ustedes a las respuestas. Por favor, enviarlas por audios, no escritas, por audios, cada uno, pues para saber que sí vieron la clase, que sí leyeron las escrituras y que están respondiendo de acuerdo a la clase de institutos, de acuerdo, pues digamos, los lineamientos de cómo podemos ver esta clase. ¿Listo? Entonces quedaría pendiente ahí por el grupo. ¿Listo? Muchísimas gracias, hermanitos, hermanitas, por estar en esta clase y por estar en institutos.